Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la media y la desviación estándar. Bueno, entonces les cuento. Ya el semestre pasado nosotros estuvimos estudiando cómo calcular la moda, mediana y media, que son medidas de tendencia central, em, para datos crudos, distribución de frecuencia simple y distribución de frecuencia agrupada. Solo para recordarles un poquito, en los datos crudos era aquella en donde teníamos una tabla con dos columnas, x y x al cuadrado. ¿De acuerdo? Distribución de frecuencia simple, generalmente teníamos una tabla con cuatro columnas, x, frecuencia, fx, que es frecuencia por puntaje, y por último, fx al cuadrado. Y para una tabla de distribución de frecuencia agrupada necesitamos calcular el punto medio, porque el punto medio va a funcionar como mi puntaje, que es mi xi, que es igual a puntaje inferior más puntaje superior dividido 2. ¿De acuerdo? Y este puntaje inferior y puntaje superior se saca a partir de los intervalos de clase, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla para distribución de frecuencia agrupada iba a estar conformada por distintas columnas, muchísimo más que estas cuatro. Pueden ser más, pueden ser menos, pero en general podría empezar por una columna de intervalos de clase, luego la frecuencia, luego punto medio, f por xi, que sería f por o frecuencia por punto medio, f por xi al cuadrado. Puede haber una frecuencia acumulada, un porcentaje acumulado, límite inferior y límite superior, e incluso podría haber una de frecuencia relativa o que también conocemos como proporción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá yo solamente recuerdo un poquito de cómo es que está esta tabla. Incluso esto lo voy a copiar y lo voy a pegar porque es información que está asociada con esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que calculo yo la media? Ahorita nos vamos a enfocar solo en media y desviación estándar. Bueno, para la media y para la desviación estándar, nosotros tenemos fórmulas. La media es la sumatoria de todos mis datos dividido n. Eso sí, tengo yo un conjunto de datos crudos, ¿de acuerdo? Si es una distribución de frecuencia simple, sería la sumatoria de f por x dividido n. Y si tengo una distribución de frecuencia agrupada, sería la sumatoria de f por x y la sumatoria de todo esto dividido n. Es realmente bastante sencillo de calcular, ¿de acuerdo? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada. Mira que esta es una medida de dispersión o variabilidad. Es la raíz cuadrada ¿de quién? Pues si es de datos crudos, la sumatoria de x al cuadrado dividido n menos la media elevado al cuadrado, o la sumatoria de fx al cuadrado dividido n menos la media elevado al cuadrado. Y si fuera de distribución de frecuencia agrupada, es la raíz cuadrada ¿de quién? Pues de la sumatoria de f por xi, que es punto medio, elevado al cuadrado, dividido n, menos media elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es la forma más recomendable para sacar media y desviación estándar si yo tengo la posibilidad de calcular en datos crudos, distribución de frecuencia simple o agrupada? Bueno, pues la mejor es la que yo acá he marcado. Pues lo que se recomienda para media y desviación estándar por la precisión y exactitud de la información es que yo los obtenga ya sea de tabla de datos crudos o de una tabla de frecuencia simple. No así para agrupada, porque esta es la menos precisa, ¿de acuerdo? Se recomienda que sean estos dos. Entonces nos vamos a enfocar en cómo calcularla para estos, ¿de acuerdo? Pero ahora veamos. Este semestre se trata no solamente de calcular media y desviación estándar, que va a ser de suma utilidad para todo el curso, sino que además vamos a empezar a tomar decisiones y sacar conclusiones con base en todos los datos que estamos obteniendo. Bueno, entonces, imaginemos esta tabla que tengo acá. Esta tabla corresponde a un conjunto de estudiantes que recibieron conmigo el curso de Estadística Fundamental el primer semestre de 2021.
para guardar la confidencialidad de los alumnos, yo coloqué acá en lugar de apellidos y nombres, pues solamente lo definí como alumno 1 hasta el alumno 15. Ya expliqué en otro video que acá el alumno 15 dejó el curso antes del primer parcial, entonces tengo en sí a 14 estudiantes que asistieron regularmente a clases. Ahora bien, ¿por qué todo esto y por qué utilizo esta información? Bueno, pues porque ustedes son estudiantes y seguramente pues han experimentado pues pasar el primer parcial, un segundo parcial, la parte de zona, final, el total del curso. A veces se dan bonos en el semestre, que se mida la asistencia y obtener al final un porcentaje de asistencia. Entonces están de alguna forma familiarizados con este tipo de información, por eso es de que lo estoy utilizando. Entonces, ¿para qué me sirve la media y la desviación estándar? En sí, lo que me funciona es que yo puedo venir y calcular la media para cada una de estas columnas. Podría utilizar una fórmula en Excel y calcularla toda mi media y toda la desviación estándar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, eso es conforme yo ya voy aprendiendo. Ojo, para los exámenes y para las tareas, ustedes deberán de obtener estas desviaciones estándar, medias y cálculos estadísticos, no con Excel, sino que con las fórmulas que yo comparto, porque a veces va a diferir en 1 o 2 decimales y yo califico exacto con las fórmulas que estoy dando acá, ¿de acuerdo? Pero ya en la vida real, pues uno utiliza lo de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que yo obtuve esta media y esta desviación estándar? Da lo mismísimo que yo lo haga por el método de datos crudos o distribución de frecuencia simple. Debería dar la misma media y la misma desviación estándar, ¿de acuerdo? Eso da exacto, preciso, ya sea con esta técnica o con esta otra. Si ustedes quieren saber más, pues ustedes podrían entrar a mi blog. Bueno, voy a colocar acá un poquito acerca de esa información. Voy a colocarlo acá. Y pueden ustedes escribir aquí en el buscador blog de Valesca Ramírez. Generalmente la primera opción, esa es la mía. Y aquí en el blog, miren, hay una entrada que se llama Videos sobre medidas de tendencia central, leer más. Y tengo acá muchos videos que subí a mi canal de YouTube, que también ahí está la orden. Entonces, aquí está costando un poquito que conecte, que cargue, pero allí aparecen todos los videos, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos videos si ustedes quieren, no se recuerdan muy bien de cómo calcular la moda, mediana, media. Ahorita nos interesa la media, pues, pero aquí están hechos para todas las medidas de tendencia central. Y también hay un único video para desviación estándar, que es este de acá. De igual forma, aquí doy un pequeño repasito pues de todo lo demás. Entonces, si no tiene usted mucho tiempo, pues al menos entre a ver este, porque aquí también calculo yo la media. Entonces, con este video le queda perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, y todos estos están en mi canal de YouTube. Ahí hay mucha información, solo que aquí está pues dispersa. Y en el blog pues ya la encuentran a ustedes allí definida, especificada. Bueno, entonces vamos a regresar acá. Aquí vemos entonces lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo yo la media y la desviación estándar para este? Yo aquí calculé moda como un extra, pero voy a entrar solamente a media y desviación estándar. No lo voy a hacer para todos, lo voy a hacer solo para este, el primer parcial. ¿Cómo podría ser? Pues para fines de comodidad lo voy a hacer con el método de datos crudos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí datos crudos, ¿de acuerdo? Y así usé esta técnica. Entonces yo aquí tengo 14 datos, los ordeno, no tienen que estar ordenados del más pequeño al más grande, tal cual estaban aquí, yo vine, copié, pegué la columna y lo coloqué aquí, ¿de acuerdo? Esta es mi columna de X, o sea, mis puntajes del primer parcial. Y aquí para datos crudos, como les explicaba acá, ustedes solo necesitan 2 columnas, X y X al cuadrado, tanto para estos casos o como para estos. Miren, son los mismos títulos para que no nos confundamos. Entonces aquí x al cuadrado. Significa que 10 por 10, 100 y así me voy. 8 por 8, 64. Miren, 7 por 7, 49 y aquí
coloco aquí los 14 datos, ¿de acuerdo? Aquí está x al cuadrado. Y aquí voy a hacer la sumatoria. La sumatoria en este caso es 127 y la sumatoria de toda esta columna es 1175. Bueno, ¿cómo calculo la media? Como lo habíamos visto aquí arribita, miren, sumo todos mis datos y los divido dentro de n. Listo. Ok. 127, que son todos mis x, miren, esos son mis x, 127 dividido el n, que es 14, yo tengo 14 datos. Recuérdense que tenía 15 alumnos, pero el alumna o el alumno 15 ya abandonó el curso, entonces ya solo me quedan 14. No tengo ninguna información del alumno 15, entonces realmente tengo 14. Entonces, 127 dividido 14, aproximados decimales, ustedes lo hacen en su calculadora, les queda 9.07. Para poder calcular la desviación estándar, yo necesito hacer este paso intermedio, que es calcular la media al cuadrado. 9.07 por 9.07 me queda aproximado dos decimales, 82.26. Y luego, pues, la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de x, la sumatoria de x al cuadrado, o sea, 1175 dividido n, o sea, que es 14, menos la media elevada al cuadrado, o sea, 82.26. Y a todo eso le saco raíz, como les había dicho, ¿verdad? O sea, primero divido, luego resto, le saco raíz y a esto me da 1.29. Esta resta jamás puede ser negativa. Si les queda negativa es porque hicieron algún cálculo mal, porque no es posible que quede negativo, ¿de acuerdo? Siempre da positivo. La raíz cuadrada de esto me queda 1.29. Recuérdense siempre sacar raíz porque a veces a uno se le olvida. Entonces, miren, 9.07, 1.29. 9.07, 1.29. Y así se sacaron el de todos. Ahora bien, como les digo, ahora estamos a un nuevo nivel. Ahora no me interesa solamente tener precisión, exactitud en calcular la media y la desviación estándar, sino que empezarme a cuestionar ciertas cosas, como por ejemplo esto. Si yo tengo entonces la siguiente información, lo tengo por acá, lo primero que podría preguntarme es, ¿y cuál fue la nota del parcial más bajo? ¿Por qué solo pregunto del parcial y no de todo esto? Porque yo solo puedo comparar notas si están del mismo estándar, si son similares. Miren, yo no puedo comparar parcial con zona porque este está sobre 10 y este sobre 45. O parcial, zona y final, no puedo, así como está acá, porque uno es sobre 10, 45, 35. Entonces solo puedo comparar igual con igual, este sí con este otro, porque los dos están sobre 10. Entonces voy a comparar esta con esta otra, solamente similar con similar. ¿Estamos? Entonces, en este caso, las medias me sirven porque me dicen, ¿cuál fue el parcial más bajo? Para eso me sirven pues las medias. Esa es la función, porque mi media es la medida del centro. En general, todo el primer parcial ronda alrededor, por eso se llama media de tendencia central, ronda alrededor de 9.07, un poco más arriba, un poco más abajo. ¿De acuerdo? Y el segundo parcial ronda alrededor de 8.21. Sí, unos arriba, unos abajo, pero en general alrededor de este 8.21. Como este es mi centro, mi punto de referencia. Entonces, ¿cuál es mi parcial más bajo? Pues va a ser el segundo parcial. ¿Cuál es mi parcial más alto? Pues el primer parcial. Este fue de 9.07 y el promedio fue de 8.21. Y sí, hay moda, mediana, media, puedo sacar más cosas, pero la nota, la medida de tendencia central más significativa siempre será la media, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que vamos a tomar como más significativas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ahora miremos esto. ¿Las notas de todos los parciales son adecuadas? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto me sirve a mí para ir analizando, razonando y sacando conclusiones. La verdad es que sí. Y yo como lo sé, si yo estuviera ahorita analizando un test de psicología, pues yo tendría que haber leído el test de psicología antes. O sea, ¿qué es lo que el autor me quiere decir? ¿Cómo debo yo de interpretarlo? ¿Verdad? En este caso,
Me lo dice la experiencia. El parcial es sobre 10. ¿Qué es lo que se considera positivo, adecuado para exámenes sobre 10? Bueno, una nota buena es aquella que es mayor a 8 puntos. Entonces aquí, pero eso lo sé por experiencia de docencia en esta universidad desde hace tiempo, ¿verdad? O como experiencia de alumno también, ¿verdad? Llegar a esta conclusión. Entonces, ¿son adecuadas estas notas de los parciales? Sí, en promedio son mayores a 8. Miren, 8.21, 9.07 de 10, excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora dice, ¿en qué módulo hubo mayor asistencia y menor asistencia? Nuevamente, voy a comparar solo asistencia módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Aquí es porque la asistencia máxima era de 10, de 10 y de 10. Pero miren, aquí está todo sobre 10. Entonces esto sí lo puedo comparar porque esto es sobre 10, pero de asistencia. Esto es 10 de punteo de parcial. No puedo comparar parciales con asistencia. Sí, está sobre 10, pero no es lo mismo, no es el mismo concepto. Entonces, compararé, en este caso, solo asistencia módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Entonces, regresemos. ¿Cuál será entonces donde hubo mayor y menor asistencia? En donde hubo mayor asistencia, miren, la asistencia promedio del módulo 1 fue de 8.71. La del módulo 2, 9.36 y módulo 3, 9.64. Miren qué interesante. Cada vez conforme pasaba el tiempo, aumentaban las semanas de clases, los alumnos mejoraron la asistencia. Miren, aquí aumentó. Entonces, ¿cuál fue el de mayor? En el módulo 3 y la del menor en el módulo 1. ¿De acuerdo? Acá la siguiente pregunta no se lee mucho. Vamos a ver en qué parcial en qué parcial las notas son más parecidas entre sí. Bueno, las notas más parecidas, eso me lo dice la desviación estándar. La desviación estándar lo que me dice es qué tan separados están unos datos de otros de su centro. Eso es lo que me dice la desviación estándar. Qué tan alejados, qué tan separados, qué tan dispersos. Por eso se llama medidas de dispersión o de variabilidad. Qué tan distintos, qué tan variables son unos datos de otros en promedio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me dice estos valores de acá. Entonces, acá, ¿cuáles son los datos más que habíamos dicho acá? Aquí, las más homogéneas o las más parecidas. Las más parecidas son entonces las de el primer parcial porque la desviación estándar es más pequeña, o sea que hay menos dispersión. Porque recuerden que desviación estándar es medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersas están? Mientras más grande sea el valor de desviación estándar, más separados, más dispersos, más alejados unos de otros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este valor de acá, que es del primer parcial, representa datos más homogéneos, más parecidos. Aquí, la siguiente pregunta. Acá está en chiquitito, pero aquí yo la puedo leer en grande. ¿En qué módulo la asistencia es más parecida entre sí? O sea, más homogéneas. Entonces, miren, aquí voy a revisar la desviación estándar de la asistencia del módulo 1, del módulo 2 y del módulo 3. La desviación estándar más pequeña es entonces la que representa más homogeneidad, que están más parecidas. La más alta es más dispersa. Entonces, miren, aquí es el módulo 2 y el módulo 3 que tienen exactamente la misma dispersión. Entonces, el módulo 2 y el 3 y en el módulo 1 la asistencia fue más dispersa, es lo que estoy contestando. Lo siguiente, concluye primer parcial y segundo parcial. Esto de concluye, ¿a qué me refiero? Bueno, saquemos una conclusión acerca de las notas del primer parcial y segundo parcial, tomando en cuenta no solo los puntajes, las medias, sino también las desviaciones estándar, todo en conjunto. Bueno, yo lo que puedo decir es que las notas de los parciales fueron buenas. Los resultados fueron mejores en el primer parcial. O sea, en general fueron buenas las notas, en un parcial y en otro. Y que fueron mejores en el primer parcial y que las no, y también en el primer parcial fueron más parecidas, ¿de acuerdo? Y eso se visualiza acá, miren. 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 7, 8, 7, 10, 10, 7. Versus la otra, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 6, 6, 7, 8, 10, 8, 9, 6. ¿Se dan cuenta que son más diferentes? Entonces va a tener una desviación estándar más alta. ¿De acuerdo? Para que vayamos checando.
¿Estamos bien? Y ahora nuestra conclusión, lo voy a leer aquí arriba porque está más grande, concluye algo acerca de la asistencia en módulo 1, módulo 2 y módulo 3. ¿Y a qué conclusión he llegado? Que las asistencias fueron buenas. La verdad que todas fueron buenas. Miren, también sobre 10. Y todas están arriba de 8. 8,71, 9,36, 9,64. Muy bien, ¿verdad? Entonces, acá regreso. Dice, las asistencias fueron buenas. Los resultados fueron mejores en el módulo 2 y módulo 3, que fueron igual, miren, en cuestión de desviación estándar y más parecidas. Aunque la verdad es de que aquí fueron mejores en el módulo 3. Aquí voy a especificar que es con dispersión igual. ¿De acuerdo? Fueron... aquí podría decir que los resultados fueron aumentando conforme el tiempo, o sea, el módulo. ¿De acuerdo? Y en el módulo 1 y 3, ya no lo coloco con paréntesis, dispersión igual. Y eso de dispersión igual significa que son más parecidas. Y aquí podría dejarlo. Eso que acabo de hacer ahorita es interesante porque a veces uno escribe algo, luego vale la pena volverlo a leer y mejorarlo. Vale mucho la pena que pasara. Ahorita no lo hice a propósito así, sucedió nada más, pero creo que vale la pena que ustedes lo tomen como una enseñanza, ¿verdad? De que eso en la vida real sucede y es bueno entonces que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí espero que les haya servido de algo. Ir comprendiendo acerca de qué podemos hacer con la media y la desviación estándar, especialmente más profundo en el aspecto de concluir, analizar, tomar decisiones, sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Y nos vemos en clase. Hasta pronto.